Buenas noches. Los invito a escarbar en la tierra de su propio pasado, a examinar las raíces de su árbol genealógico. Cada familia tiene sus historias, sus tradiciones, sus secretos, pero algunas cargan con un legado más oscuro, una herencia que no se encuentra en testamentos ni en álbumes de fotos, sino que se transmite en la sangre, en el nombre o en un objeto que pasa de mano en mano. Hablo de las maldiciones hereditarias. Soy el cronista de lo inexplicable. He aprendido que las acciones de nuestros ancestros pueden proyectar una sombra muy larga, una deuda que generaciones posteriores se ven obligadas a pagar sin entender por qué. Son patrones de tragedia, ciclos de infortunio, extrañas coincidencias que revelan un pacto olvidado o una ofensa que nunca fue perdonada. Las siguientes crónicas hablan de esas cadenas invisibles que nos atan al pasado. Son testimonios de familias que descubrieron que su herencia más preciada era, en realidad, su peor condena. Antes de empezar la primera historia, los invito a que se suscriban y le den me gusta a este video. Dejen sus comentarios y empezamos con el primer relato. Este relato nos fue enviado por un hombre llamado Alejandro, quien afirma ser el último varón de la familia Mendoza. Su historia no es sobre un fantasma o una casa embrujada, sino sobre un objeto, un elegante espejo de marco de plata que ha sido la pieza central de su linaje por más de un siglo. Un objeto que, según la tradición familiar, trae consigo una gran sabiduría, pero que Alejandro descubrió es el portador de una terrible y puntual maldición. La historia de Alejandro comienza, como tantas otras, con un nacimiento y una herencia. Tras el nacimiento de su primer y único hijo, su padre, un hombre de apenas 45 años, falleció de un infarto fulminante. Fue una muerte súbita, inesperada, pero que, trágicamente, encajaba en un patrón. El padre de su padre, su abuelo, también había muerto joven, en un extraño accidente de coche, y su bisabuelo, de una fiebre repentina. Todos hombres, todos primogénitos, todos fallecidos poco después de asegurar la descendencia. Tras el funeral, la madre de Alejandro, con una tristeza resignada, le entregó la herencia que le correspondía como nuevo patriarca de la familia, el espejo de los nombres. Era una pieza magnífica, de estilo Art Nouveau. El marco de plata maciza estaba labrado con intrincados diseños de lirios y enredaderas. El cristal, biselado y de una claridad asombrosa, parecía más profundo y oscuro que un espejo normal. La tradición familiar, le explicó su madre, era que el espejo debía ser colgado en el estudio del primogénito y que en él los Mendoza encontraban la guía y la sabiduría para conducir a la familia. Alejandro, un hombre racional y sacudido por el dolor, vio en el espejo un hermoso pero melancólico recuerdo. Lo colgó en su estudio y durante meses no fue más que un objeto decorativo. Pero la inquietud por el patrón de muertes en su familia no lo dejaba en paz. Comenzó a investigar. Pasó semanas en los archivos familiares, desenterrando viejas cartas, diarios y fotografías. Y lo que encontró lo llenó de un pavor helado. La maldición o el patrón había comenzado con su tatarabuelo, don Emiliano Mendoza, un hacendado rico y poderoso de finales del siglo XIX. Las cartas de la época lo describían como un hombre obsesionado con su linaje, con la perpetuidad de su apellido. Su esposa había sufrido varios abortos y parecía que no podrían tener hijos. Desesperado, don Emiliano, según un diario de su esposa, viajó a Europa y regresó con el espejo, un objeto que, según él, le había costado una fortuna y que había sido fabricado por un artesano de lo oculto. Le dijo a su esposa que el espejo
garantizaría la continuación de su nombre. Poco después, su esposa concibió y dio a luz a un varón sano. Y un año más tarde, en la noche de luna nueva, don Emiliano fue encontrado muerto en su estudio, frente al espejo, con una expresión de paz en el rostro. Los médicos de la época no encontraron causa. La historia se repitió con una precisión aterradora. Su hijo, el bisabuelo de Alejandro, heredó el espejo, tuvo un hijo y murió joven. Y así, generación tras generación. El espejo garantizaba un heredero varón, pero cobraba la vida del padre poco después. Alejandro, horrorizado, compartió sus hallazgos con un tío abuelo, el único hermano de su abuelo que aún vivía. El anciano, al principio renuente, finalmente le confesó la verdad, el secreto que los segundos hijos de la familia Mendoza se transmitían en susurros. Ese espejo no es una bendición, es un pacto, le dijo el anciano. No solo refleja imágenes, refleja el tiempo, pero cobra un peaje muy alto. Le explicó el ritual. En la noche de la primera luna nueva, después del nacimiento de su heredero, el primogénito de la familia debía pararse frente al espejo, solo, y pronunciar el nombre completo de su hijo. Si lo hacía, el espejo le concedería una visión. No vería su propio reflejo, sino el de su hijo, pero como un hombre adulto. Vería el futuro de su descendencia, la certeza de que su linaje continuaría, una sabiduría que aplacaba la mayor angustia de sus ancestros. Pero esa visión, esa certeza, tenía un precio. El espejo, para poder mostrar el futuro, debía consumir el presente. Se alimentaba de la fuerza vital, de los años que le quedaban al padre, para tejer la imagen del futuro del hijo. La visión era una sentencia de muerte. El padre veía a su hijo vivir a cambio de su propia vida. Alejandro se quedó sin aliento. La maldición no era simplemente la muerte, era la elección. Cada padre de su familia había tenido que enfrentarse a esa terrible decisión: vivir una vida incierta o morir con la certeza absoluta de que su hijo y su apellido sobrevivirían. Y todos, al parecer, habían elegido el sacrificio. Ahora, el pacto le pertenecía a él. Su hijo ya tenía varios meses. La próxima luna nueva estaba a solo una semana de distancia. La semana fue una tortura. El espejo en su estudio parecía llamarlo. A veces, al pasar, creía ver un movimiento en su superficie oscura. Se sentía tentado. La angustia de un padre primerizo, el deseo de saber que su hijo estaría bien, que crecería, que sería un hombre de bien, era una fuerza poderosa. ¿No valía la pena el sacrificio por tener esa certeza absoluta? La noche de la luna nueva llegó. Su esposa y su hijo dormían. El silencio de la casa era total. Alejandro, como un sonámbulo, entró a su estudio. El espejo estaba allí, como un pozo de oscuridad líquida. La plata del marco parecía brillar con una luz propia. Se paró frente a él. Vio su propio reflejo, pálido y demacrado por el miedo y el insomnio, y pronunció el nombre de su hijo. El cristal del espejo se onduló como la superficie de un estanque. Su propio reflejo se desvaneció, y en su lugar emergió otra imagen. Vio a un hombre joven de unos 30 años. Era alto, fuerte, con sus mismos ojos pero con la sonrisa de su esposa. Estaba en lo que parecía ser una oficina, riendo, con un título universitario enmarcado en la pared detrás de él. La imagen cambió. Ahora estaba en una iglesia, de pie en un altar, junto a una novia radiante. Cambió de nuevo. Ahora sostenía a un bebé en brazos, su propio hijo, mirándolo con el mismo amor y terror que Alejandro sentía en ese momento.
Vio la vida entera de su hijo en una sucesión de imágenes silenciosas y perfectas. Vio su futuro asegurado y sintió una paz inmensa, una sabiduría terrible que lo llenó por completo. Y sintió también como la fuerza se le escapaba del cuerpo, como si un hilo invisible lo estuviera desangrando de su propia vida, de su propio tiempo. El relato de Alejandro termina aquí. Nos escribió esta historia y nos la envió esa misma noche. Nos dijo que quería que la historia de su familia se conociera, que se entendiera la naturaleza de su sacrificio. No hemos vuelto a saber de él, pero sabemos que, en algún lugar, un niño crecerá para convertirse en un hombre exitoso y feliz, y que algún día heredará un hermoso espejo con marco de plata, y tendrá que enfrentarse a la misma terrible elección, porque algunas herencias no son de objetos, sino de destinos. La historia de la familia Mendoza nos habla de una maldición voluntaria, de un sacrificio repetido por amor. Pero no todas las cadenas hereditarias se forjan con objetos. A veces, la maldición está en la tierra misma y la deuda se paga con sangre. La siguiente investigación nos lleva a una próspera parcela en Michoacán, cuya fertilidad esconde un secreto terrible. En la fértil región agrícola de Michoacán, hay una familia cuyo nombre es sinónimo de prosperidad: los Garcés. Durante más de 200 años, han cultivado la misma parcela de tierra, la hacienda La Milagrosa. Sus cosechas de maíz son legendarias. Incluso en los peores años de sequía, cuando los campos de sus vecinos se secan y se agrietan, la milpa de los Garcés se mantiene verde y abundante. Los Garcés son una familia respetada, pero también temida. Los pueblos vecinos hablan de ellos en susurros. Dicen que su prosperidad no es una bendición de Dios, sino el resultado de un pacto antiguo, un contrato firmado con la tierra misma, una deuda que se paga, en cada generación, con el segundo hijo. Nuestra investigación sobre esta leyenda local nos llevó a entrevistar a varios miembros de la comunidad y a un descendiente lejano de los Garcés que huyó de la hacienda hace años. La historia, según el folclore local, comienza a principios del siglo XIX. El fundador del linaje, don Toribio Garcés, se enfrentó a una hambruna devastadora que amenazaba con destruir a su familia. Desesperado, una noche se adentró en su milpa seca y, según la leyenda, realizó un antiguo ritual prehispánico. Le ofreció su propia sangre a la tierra y le suplicó a la madre maíz, una antigua deidad de la fertilidad, que salvara a su gente. La deidad, dice la leyenda, le respondió. Le prometió que su tierra siempre sería fértil, que sus descendientes nunca volverían a pasar hambre. Pero la tierra, como la vida, exige un equilibrio. A cambio de su generosidad perpetua, la tierra reclamaría un tributo. La tierra te dará 100 granos por cada uno que siembres, le dijo la voz que surgió del suelo. Y tú, a cambio, me devolverás uno de los tuyos. En cada generación, el segundo hijo que nazca no será tuyo, será mío. Crecerá en tu casa, pero su alma le pertenecerá al surco, y cuando su cuerpo esté listo, volverá a mí. A la mañana siguiente, llovió. La milpa de Toribio floreció milagrosamente. Su familia se salvó. Y él tuvo 2 hijos. El primero, el heredero. El segundo, un muchacho sano y fuerte, fue el primer pago. En la noche de su 16º cumpleaños, el joven se levantó de su cama como un sonámbulo, caminó hacia la milpa y desapareció entre los altos tallos de maíz. Nunca más se le volvió a ver. No se encontró cuerpo ni rastro. Simplemente la tierra lo había reclamado. Y así ha sido por más de 2 siglos. Los Garcés son una familia numerosa,
pero en cada generación el segundo hijo varón está marcado. Crecen sabiendo su destino. Son criados con amor, pero con una distancia melancólica. Son los hijos de la milpa. Y en su 16º cumpleaños, la deuda se cobra. Logramos contactar a un hombre, Mateo, un sobrino nieto de la rama principal de la familia, que ahora vive en la Ciudad de México. Nos contó la historia de cómo intentó romper la maldición. Mi primo Santiago era el segundo hijo. Nos relató Mateo, con la voz aún temblorosa por el recuerdo. Yo era el mayor. Crecimos juntos. Él sabía lo que le esperaba. Todos lo sabíamos. Era un secreto a voces en la familia. Una verdad terrible que aceptábamos con una resignación que hoy me parece monstruosa. Mateo se negó a aceptar ese destino. Cuando Santiago cumplió 15 años, Mateo lo convenció de huir. Nos iremos a la capital, le dijo. Lejos de esta tierra, la maldición no podrá tocarte. Una noche escaparon. Santiago se fue a vivir con Mateo a un pequeño departamento en la ciudad. Al principio, todo pareció funcionar. Santiago estaba fascinado con la ciudad, con la vida lejos de la opresiva atmósfera de la hacienda. Por primera vez en su vida, se sintió libre. Pero conforme su 16º cumpleaños se acercaba, comenzó a cambiar. Se volvió retraído, ansioso. Decía que por las noches escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas de maíz, a pesar de estar rodeado de concreto. Olía la tierra mojada después de una lluvia que no existía, y sentía un tirón, una necesidad física de volver a casa. La tierra me llama, Mateo, le decía a su primo, con los ojos llenos de pánico. Me está llamando a casa. Mateo intentó de todo. Lo llevó a psicólogos, a médicos. No había nada malo en él físicamente, pero la llamada de la tierra se hacía más fuerte. La noche de su 16º cumpleaños, Mateo no lo dejó solo ni un segundo. Cerró la puerta del departamento con llave y se sentó a vigilarlo. Santiago se durmió, inquieto. Cerca de la madrugada, Mateo, vencido por el cansancio, se quedó dormido en el sillón por apenas unos minutos. Un ruido lo despertó. La ventana del departamento, en un tercer piso, estaba abierta. Y Santiago no estaba. La policía nunca encontró una explicación racional. No había forma de que el muchacho hubiera bajado sin que nadie lo viera. Simplemente se había desvanecido en el corazón de la ciudad. Semanas después, Mateo recibió una carta de su padre. La milpa de este año es la más abundante que hemos visto, decía. La tierra está satisfecha, ha recibido su tributo. La familia Garcés sigue viviendo en La Milagrosa. Sus cosechas siguen siendo legendarias. Y en cada generación siguen pagando el precio de la supervivencia de su ancestro. No están bendecidos, están endeudados, y la tierra, puntualmente, siempre cobra su deuda. La deuda de la familia Garcés está atada a la tierra, un pacto ineludible con un poder antiguo. Pero a veces, la herencia maldita no es un objeto ni un lugar, sino un rasgo físico, una marca en la sangre que se percibe como una bendición, hasta que revela su verdadera y aterradora naturaleza. Una amiga mía de la infancia, a quien llamaré Elena, pertenecía a una familia que siempre fue objeto de admiración y envidia en nuestra pequeña ciudad. Las mujeres de la familia de Alba eran famosas por su belleza, pero sobre todo por sus ojos. Tenían unos ojos de un color violeta profundo, casi irreal, un rasgo genético que se transmitía de madre a hija y que las hacía inconfundibles. En la familia lo consideraban un regalo de Dios, una marca de distinción. Elena creció sintiéndose orgullosa de sus ojos.
pero durante su adolescencia descubrió que no eran una bendición. Eran el vehículo de una terrible maldición. La maldición se manifestaba como una forma de percepción extrasensorial. Las mujeres de Alba no veían fantasmas ni el futuro. Veían algo mucho más íntimo y perturbador. Veían la verdadera naturaleza de las personas. Según me contó Elena años después, cuando su don se manifestó por completo, las personas se le presentaban rodeadas de un aura de luz, pero no era el aura colorida de la que hablan los esotéricos. Era algo más fundamental. Las personas genuinamente buenas, los niños, los inocentes, emitían una suave y cálida luz dorada. Eran como pequeñas velas andantes, pero las personas con oscuridad en su interior, esas eran un espectáculo de horror. No era solo un aura oscura. Elena describía ver cómo de estas personas emanaban formas, figuras hechas de una sombra densa que se adherían a ellas. Un hombre avaro y cruel tenía la forma de un insecto chupador agazapado en su espalda. Una mujer mentirosa y manipuladora tenía serpientes de humo enroscadas en sus brazos. Un hombre con pensamientos violentos tenía una criatura con garras afiladas aferrada a su hombro. Al principio, Elena pensó que se estaba volviendo loca. El mundo, que antes era simple, se había convertido en un desfile de monstruos grotescos escondidos a plena vista. Veía la oscuridad detrás de la sonrisa de un maestro, la envidia reptante en una amiga, la malicia oculta en un vecino amable. Su don la condenaba a una soledad terrible, a una desconfianza universal. No podía confiar en nadie, porque podía ver, literalmente, los demonios que todos llevamos dentro. Esa era la primera parte de la maldición, la tortura psicológica de no poder ignorar el mal. Pero la segunda parte era mucho peor. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presencia en su habitación. No era humana. Era una sensación de frío y de una malevolencia pura. Abrió los ojos y vio una de las criaturas de sombra que solía ver adherida a la gente, pero esta vez estaba sola, separada de su huésped. Estaba de pie, en un rincón de su cuarto, una figura hecha de oscuridad que parecía absorber la luz. Y la criatura la estaba mirando y sonriendo. Elena se quedó paralizada por el terror, pero la criatura no la atacó. Simplemente la observó con una curiosidad inteligente, y Elena, en su mente, escuchó una voz, un susurro como el de la piel de una serpiente rozando la arena. «Tú nos ves», dijo la voz. «Qué interesante. Un faro, un pequeño faro en un mar de ciegos». La criatura se desvaneció, pero a partir de esa noche, la vida de Elena se convirtió en un infierno. Las entidades oscuras, los demonios personales de los demás, se habían dado cuenta de que ella podía verlos y se sintieron atraídos por ella. Comenzaron a seguirla. Los veía por el rabillo del ojo en la calle. Sentía su presencia detrás de ella en un pasillo vacío. A veces, por la noche, se manifestaban en su habitación, no para atacarla, sino para observarla, para susurrarle obscenidades y secretos oscuros. Estaban fascinados con ella. Para ellos, que vivían en un mundo donde eran invisibles, encontrar a alguien que pudiera ver su verdadera forma era una novedad irresistible. La maldición de los ojos violetas no era solo ver el mal, era ser vista por él. Era ser un faro que, en lugar de guiar a los barcos, atraía a los monstruos de las profundidades. Elena supo, por conversaciones con su madre y su abuela, que todas las mujeres de su familia habían sufrido lo mismo. Algunas habían enloquecido, otras se habían recluido, viviendo como ermitañas. Su hermosa y única herencia era una condena
a ser el juguete y el centro de atención de las peores entidades del plano espiritual. El relato de Elena no tiene un final. La maldición no tiene cura. Ella ha aprendido a vivir con ello, a ignorar las sombras que la siguen, a no hacer caso de los susurros, pero sabe que nunca estará sola y que la belleza de sus ojos es solo la fachada de una ventana que da directamente al infierno, y que desde el otro lado siempre hay algo mirando. La sangre llama, el pasado reclama. Las historias de esta noche nos han recordado que no siempre somos dueños de nuestro propio destino, que a veces somos simplemente el último eslabón de una cadena forjada por las acciones y los pactos de nuestros antepasados. Les agradezco por haber escuchado estas crónicas sobre el peso de la herencia. Si en su propia familia existe un patrón inexplicable de tragedia, un objeto que trae mala suerte o una historia que se susurra con temor de generación en generación, los invito a compartirla. Recuerden, no todas las herencias son de oro y plata. Algunas son de hierro y óxido y nos atan con una fuerza que ni la muerte puede romper. Soy el cronista de lo inexplicable. Investiguen su pasado, pero tengan cuidado con lo que puedan encontrar.